Chicos, vamos a hablar entonces del principio de Pascal. Blaise Pascal fue pues un matemático, físico, filósofo, teólogo, católico y apologista francés. Y bueno, sus contribuciones a la matemática y a la historia incluyen el diseño de la contribución de calculadoras, entre otras cosas, ¿verdad? Y el principio de Pascal, que es como lo más icónico que hizo este científico. Sabemos que debido a su peso, un líquido produce una presión hidrostática, pero si el líquido se encierra de manera hermética en un recipiente, puede aplicársele otra fuerza mediante un émbolo o pistón menor. Esta presión se transmitirá de la misma manera o de manera íntegra a todos los puntos del líquido que lo contiene. Todos sabemos que a diferencia de los gases, los sólidos y los líquidos son prácticamente incompresibles. Blaise Pascal estudió la transmisión de la presión en fluido y el efecto que se observa se denomina principio de Pascal. ¿En qué consiste esto? Recuerden que esta fue la última clase que por cuestiones de tiempo no se pudo dar, entonces aquí se las estoy grabando. ¿Qué nos dice el principio de Pascal? Ojo con esto. Toda presión que se ejerce sobre un líquido encerrado, toda presión que se ejerce en un líquido encerrado, en un recipiente, se transmite con la misma intensidad a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Es decir, la presión que se ejerce en este émbolo va a ser la misma presión en todas las partes de todo el líquido que lo contiene. ¿Ya? Estamos hablando de la presión, no de la fuerza. Si yo aplico una fuerza aquí sobre un área determinada, recuerden que aprendimos en el capítulo anterior que presión es igual a fuerza sobre área. Ok, aquí está. En el capítulo anterior nosotros aprendimos que presión es igual a fuerza sobre área. Bueno, entonces, ¿qué nos dice este principio? Que la presión 1 va a ser igual a la presión 2 en todas las partes del recipiente que lo contiene. Supongamos que esta es una prensa hidráulica que contiene cierta cantidad de agua. Entonces, al ejercer una fuerza sobre este émbolo tiene un área. Recuerden que presión es fuerza sobre área. Entonces, en este émbolo se ejerce una presión. Dicha presión va a ser igual en todas las partes del líquido del recipiente que los contiene. En todas las paredes de este recipiente la presión va a ser igual. Presión 1 va a ser igual a presión 2. Obviamente aquí la fuerza sale con mayor magnitud, en una área de mayor magnitud. Pero aquí no estamos comparando ni fuerzas ni áreas, estamos hablando de la presión, de que la presión 1 va a ser igual a la presión 2, de que la presión en el recipiente va a ser la misma en todas las partes o en todas las paredes del recipiente que lo contiene. Básicamente eso nos dice el principio de Pascal. Toda presión que se ejerce sobre un líquido encerrado en un recipiente se transmite con la misma intensidad a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Mire, habla de la presión. Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones del principio de Pascal? Entre las aplicaciones prácticas más comunes del principio de Pascal están los sistemas de frenos hidráulicos de los automóviles. Al pisar el pedal del freno se transmite una fuerza de magnitud pequeña cuando nosotros presionamos el pedal del freno. Esta fuerza produce otra fuerza de mayor magnitud sobre el émbolo mayor. Esa es una de las aplicaciones del principio de Pascal. Otra de las aplicaciones es en los elevadores hidráulicos, en los puentes hidráulicos. Ahí se utiliza el principio de Pascal. Otro de los más comunes y es el más representativo es en la prensa hidráulica. Ustedes han podido notar cuando van a un ¿cómo se llama? Car wash o a cambiar el aceite de un carro. Hay unas prensas hidráulicas en esos talleres. Esas prensas hidráulicas funcionan gracias al principio de Pascal, con las aplicaciones del principio de Pascal. Aquí vemos algunas figuritas donde se aplica. La prensa hidráulica consta de dos cilindros de diferentes diámetros, cada uno por medio de un tubo de comunicación. Aquí está. ¿Ok? Se llenan de líquido el tubo y los cilindros y al aplicar una fuerza en el émbolo de menor tamaño, la presión que se genera transmite íntegramente al émbolo mayor. Aquí vemos otro esquema. Al penetrar el líquido en el cilindro mayor, que está unido a una plataforma, empuja el émbolo hacia arriba, este émbolo. La presión en el émbolo menor está dada por la relación de fuerza sobre área. La presión en el émbolo mayor también está dada de fuerza entre áreas, solamente que esta se le llama fuerza 1, área 1, por eso aparece en minúscula. Y a esta se le va a llamar fuerza 2 entre área 2. No es por, es entre.
Recuerden que toda fracción es una división, ¿verdad? De acuerdo con el principio de Pascal, ambas presiones son iguales. Por tanto, la fórmula de la prensa hidráulica sería fuerza 1 entre área 1 va a ser igual a fuerza 2 entre área 2. Pero pasamos aquí a resumirlo. Es importante, chicos, que ustedes se acuerden de que nosotros en el tema anterior vimos que presión es igual a fuerza sobre área. Bueno, ahorita vamos a comprobar que como en un líquido encerrado herméticamente esa presión va a ser igual en todas las paredes del líquido que lo contiene. Para ello, de aquí se deducen estas fórmulas. Como sabemos, hay un pistón pequeño, a ese pistón se le ejerce una fuerza sobre un área pequeña, sobre un pistón pequeño, entonces esa va a ser área 1. Y fuerza entre área es presión. Entonces, presión 1 va a ser igual a fuerza 1 entre área 1. Eso significa esto. Y aquí hay un pistón grande. A este pistón grande se va a ejercer una fuerza y obviamente como es más grande, esto tiene un área mayor. Entonces, este es área 2. Fuerza 2 entre área 2 da la presión 2. Y la presión 2 va a ser igual a fuerza 2 entre área 2. De aquí se deducen. Si en algún ejercicio yo les pido calcular la fuerza 1, simple y sencillamente se hace una multiplicación cruzada. Cuando ustedes multiplican cruzado, no les voy a enseñar a deducir todas las fórmulas porque no es ese el objetivo. Lo que a mí me interesa es que ustedes sepan aplicar. Entonces, si les pido fuerza 1, la fórmula me va a quedar fuerza 2 por área 1, que es este, ¿ve? Fuerza 2 por área 1 entre área 2. Área 2 es aquí, disculpen. Es área 2, ahí. Y el área 1, en el caso, si yo en vez de fuerza les pido área, entonces igual, multiplicación cruzado, ¿qué queda? Si yo les pido área 1, queda fuerza 1 por área 2, y aquí está, entre fuerza 2. Se multiplica cruzado y se divide entre el que queda solo, ¿verdad? Ahora, si les pido fuerza 2, ¿qué voy a multiplicar? Fuerza 1, miren, por área 2, fuerza 1 por área 2, entre quién queda solo, área 1. De ahí se deducen estas fórmulas. Si por el contrario les pido área 2, miren, ¿quién queda cruzado? Fuerza 2 por área 1, miren, fuerza 2 por área 1 entre fuerza 1. No es necesario que ustedes aprendan todo esto porque yo ya les doy las fórmulas y las pueden llevar en una tablita copiada, solo la fórmula. De hecho, esto que les estoy enfocando es lo que pueden copiar en esa tablita para este tema, porque recuerden que hay otros temas, ¿verdad? Entonces pueden dividir la misma tabla en diferentes segmentos y copiarlas por temas, todas las fórmulas. Aquí les agregué algunas equivalencias que vamos a utilizar para este tema. 1 kilogramo fuerza. Recuerden que en los temas anteriores, si ustedes revisan los videos y los apuntes, hablábamos de que cuando yo les daba, por ejemplo, 5 kilogramos es masa. Eso ustedes lo tenían que multiplicar por el valor de la gravedad, que era 9.8. ¿Ya? Pero si yo les doy kilogramos fuerza, ¿se acuerdan que yo les decía? Van a sustituir el dato tal cual. No necesitan multiplicar por 9.8. Ok. Pero es importante saber que 1 kilogramo fuerza es 9.8 newton. Eso es una equivalencia. ¿Por qué? Porque en el principio de Pascal, chicos, tienen que dejar los datos en newton sobre metro cuadrado. Y tener newton sobre metro cuadrado es tener pascales. Esto ya se los había dicho anteriormente. Qué importante recordar que la presión se puede expresar en 3 formas. En el tema que vimos anterior a este, yo les di esas equivalencias. Ve, esa forma. ¿Se acuerdan que convertíamos de pascales a kilopascales, de kilogramos fuerzas a pascales y de pascales a kilopascales? Pero aquí no. Eso solo lo escribí para recordarles, pero en realidad aquí solo vamos a expresar los resultados en newton sobre metro cuadrado. Y tener newton sobre metro cuadrado es lo mismo que tener pascales. Así que si yo les doy los datos aquí, si yo les doy los datos en kilogramos fuerza, eso lo van a pasar a newton. ¿Cómo lo van a pasar? Con esta equivalencia. Si yo les doy los datos en centímetro cuadrado, van a utilizar esta. Un metro cuadrado es igual a 10.000 centímetros cuadrados. Simplemente dividen el dato que yo les doy entre 10.000. Y bueno, aquí está la fórmula. Bueno, a veces no les dan el área del pistón, sino que les dan el diámetro. Y recuerden que el diámetro, si yo tengo una circunferencia, el diámetro del cilindro va, porque este cilindro tiene un círculo arriba. Entonces, diámetro es todo esto. Esto es diámetro.
Entonces, para sacar el área de todo el círculo se utiliza esta fórmula. Si yo les doy el diámetro, ustedes escriben pi, que es 3.1416, por el valor del diámetro que yo les voy a dar, entre 4. ¿Siempre es entre 4? Sí, porque es parte de la fórmula. Esto es porque en algunos ejercicios, chicos, no les dan el valor del área del cilindro, del círculo, pues del pistón, sino que les dan el diámetro. Igual, si les dieran el radio es este, pues, la mitad para el centro. Del centro a la mitad, entonces solo lo multiplican por 2. Pero eso es en casos, en excepciones. Voy a cortar el video aquí para hacer un ejercicio en la segunda parte para que no salga tan largo.